En este quinto encuentro de la serie de devocionales llamada Nada me faltará, basadas en el Salmo 23, el título del devocional de hoy es Regocíjate en el Señor, título que surge del texto allí en el verso 5 que dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Si recordamos la historia, cuando Dios rechaza a Saúl como rey sobre su pueblo, le ordenó al profeta Samuel que llenara su cuerno de aceite y que fuera hacia Belén, porque ahí entre los hijos de Isaí estaría el rey que Dios tenía para su pueblo. Esto se puede leer en 1 Samuel capítulo 16. El primero de los hijos de Isaí era Eliab, y desde el vamos, al verle Samuel, él dice con seguridad: este es el ungido de Dios. Esto de los estereotipos, el de portar imagen, lo calificaba exteriormente para el cargo, pero Dios inmediatamente habló con Samuel y le dijo: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que pasaron 7 de los 8 hijos de Isaí, pero a ninguno de ellos le pertenecía este llamado. En el mientras tanto había uno olvidado que estaba cuidando ovejas. Isaí no lo tenía en mente, sino hasta que Samuel preguntó extrañado: ¿tienes algún otro hijo? Y en ese momento Isaí recuerda a David, aquel que cuidaba las ovejas de su propia casa. Uno no puede dejar de sorprenderse en esta imagen. Dios buscó rey para su pueblo en un joven que había sido olvidado por su familia y no tenía mucho lobby como para convencer al profeta. Y es emocionante cuando aquel joven David, siendo pastor, es ungido como rey de Israel. Algunos exégetas reconocen que probablemente pasaron 15 años entre este ungimiento y el reconocimiento de David como rey por parte del pueblo. Esto se puede leer en 1 Crónicas capítulo 11. Ahora, en función de lo comentado, es que el Salmo 23 no es simplemente una poesía producto de la imaginación de David o una abstracción. Es muy notoria la connotación personal de cada uno de los versículos de este Salmo, que utiliza figuras de la experiencia de vida de David, que así como fue pastor, sirviendo a Dios y a su familia, vivió la transición de llegar a ser rey sirviendo al Señor y a su pueblo. Cuando uno lee en 2 Samuel 7:8, donde Dios reconoció que había sacado a David del rol de pastor para ponerlo por rey por sobre el pueblo de Israel, es clave cuando Dios combina ambas perspectivas, pastor y rey, para decirle a David que como rey debía pastorear al pueblo de Israel. Por eso vemos que a raíz de esta experiencia que tuvo David, primeramente como pastor y luego como rey, es que uno ve el cambio que existe en la poesía del Salmo 23, que desde el verso 5 comienza una transición en las figuras que usa David sobre el Señor. Primero habla de él como pastor y ahora hablará de él como rey. Esto lo puedes leer en 2 Samuel 7:26. Básicamente encontramos un pastor y rey humano, es decir, a David, orando, alabando en confianza al pastor y rey divino del Salmo 23, el Señor mismo. Y esta transición de pastor a rey que se observa en la vida de David es la que se vislumbra aquí en los cambios de expresión que usa el salmista para continuar con la metáfora del Salmo 23. Porque a partir de ahora, la metáfora de Dios como pastor se vuelca hacia Dios como rey soberano, capaz de ser anfitrión de los que confían en él. Muchos exégetas han intentado persistir en la línea de que todo el Salmo 23 es en referencia al Señor como pastor, pero el texto aquí que detiene nuestra atención toma imágenes muy diferentes a las que acostumbramos a ver en relación al pastor, el rebaño o las características del redil. De hecho, muchos autores fuerzan a tal punto la metáfora del pastor que por quedarse con esta idea única que figura el Señor, afirman que la mesa que Dios prepara es en realidad una meseta como las que tenemos aquí en la zona patagónica, donde el pastor hará un lugar de refugio y de descanso para la oveja que ha experimentado la oscuridad del valle de sombra y de muerte, sanándola con aceite. Y aunque parece sonar convincente, esto es a partir de la necesidad de sostener la metáfora como pastor. Pero el camino de la exégesis ofrece una propuesta orientada en la transición pastor-rey que en definitiva fue una realidad en la vida de David. Es entonces que comienza el verso 5 diciendo: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. En el antiguo cercano oriente había una práctica que está bien documentada, donde los reyes practicaban hospitalidad con aquellos que estaban a su cargo, a su cuidado.
Era una práctica común en los monarcas que proporcionasen lo necesario para los súbditos de su reino, habitualmente hombres del ejército que iban camino al enfrentamiento con los angustiadores, el enemigo. Esta faceta de la realeza tenía dos principios positivos. El primero es que favorecía la lealtad de los convidados al banquete. Imagínense un ejército en zonas inhóspitas, sentado en un banquete preparado por el rey. Hay testimonio babilónico y asirio de cómo era la logística del grano y los elementos para llevar a cabo tal recogimiento en medio de la zona de la batalla frente a los adversarios. El segundo principio se establecía a partir de lo simbólico, porque el banquete preparado por el rey era lo mismo que su mesa, signos de estatus para los que participaban de esa comida, de la misma forma que señalaba la generosidad de ese rey. Imágenes similares se mencionan en las narraciones hebreas, por ejemplo, cuando Ben-Hadad y los príncipes estaban sitiando a Acab, rey de Israel, y lo hacían en un contexto de un banquete en sus tiendas de campaña. Eso se puede ver en Primera Reyes, capítulo 20, versos 12 y 16. Bajo este trasfondo cultural es que David transpone la figura de pastor que protege a la de un rey que provee, figuras que aunque parezcan estar distanciadas, en realidad no lo están. Ambas son funciones de liderazgo, de administración, de protección y provisión. Es muy llamativo cómo el cayado y la vara del pastor conectan con el cetro del rey, tal como se comienza a leer en el Salmo 24, donde el Rey de Gloria es Jehová de los ejércitos, o expresiones en el Salmo 45:1, donde dice: tu trono, Dios, es eterno, para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ahora David continúa diciendo: unges mi cabeza con aceite. Se sabe que hay diferentes aplicaciones para el ungimiento con aceite. En principio tenemos el antecedente de cómo la vida de David fue un antes y un después a partir de ese ungimiento con el aceite. David pasó de ser el pastor que apacentaba ovejas a ser el rey de Israel, el ungido, el elegido de Dios. Asaf en el Salmo 78, versículos 70 al 72 dice: escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Hay documentos que muestran que existe un paralelismo entre el ungimiento con aceite y un ritual de identidad, sea para el reconocimiento de un matrimonio, también en el caso de una transacción comercial, o el ritual que identificaba a los líderes militares junto con sus batallones que salían a la guerra. Así que este ungimiento era más bien un ritual que identificaba un hecho concreto, una situación específica. Se menciona que entre los babilónicos de Mari había un ungimiento de aceite a los convidados a la mesa. Era un reconocimiento común a las personas como haciéndolos parte del banquete. Este aceite tenía aspecto de un perfume oleoso cuyas especias volvían identificable al convidado. Lo volvía apto en esa instancia común para los que participaban de tal banquete. Por eso es muy buena la traducción que hace la NTV de este pasaje cuando dice: me honras ungiendo mi cabeza con aceite, como diciéndonos: de esa forma me recibes como un invitado a tu mesa aquí mismo, sin importar si hay enemigos alrededor mío queriéndome destruir. Finalmente es que David nos dirá: mi copa está rebosando. Es muy probable que nuestra mente capte la bendición que implica una copa rebosante, a tal punto que desborda de bendiciones, como lo mencionan otras versiones. Has llenado mi copa hasta que se derrame. Los eruditos señalan que esta copa rebosando literalmente significa que produce satisfacción y saciedad a quienes participan de ella. Algo similar se lee en el Salmo 16:5, que dice: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Timothy Keller, en un libro que se llama Las canciones de Jesús, que son devocionales basados en los Salmos, afirma que esta sección parece descubrirnos a Dios en dos facetas con respecto al valle de sombra y de muerte, porque como pastor nos lleva a través del mismo, infundiéndonos aliento, algo que vimos en el verso 4. Pero aquí en el verso 5 Dios ahora toma la figura de un anfitrión de la realeza, básicamente un rey, que en medio de esa misma instancia oscura de tribulación y angustia es capaz de preparar un banquete, porque como rey Él quiere que confiemos, a tal punto que podamos gozarnos en medio de las dificultades
y situaciones de prueba, algo que está sustentado también en el Nuevo Testamento, cuando Santiago escribió allí en el capítulo 1, verso 2 al 4, que dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que con todo esto en mano, quizás podamos comprender mejor la mente de David, porque él nos ha hablado de este buen pastor en aquel valle oscuro de sombra de muerte, que es también el rey en presencia de los angustiadores, el cual impone su investidura, porque todo lo que prepara Dios para los que confían en Él no está limitado a la presencia de los enemigos o la situación que nos somete a una presión angustiante. David quiere que contemplemos a Dios en todo su esplendor, sin límite en poder, capaz de levantar una mesa en nuestro desierto para decirnos: yo estoy contigo, aun cuando los enemigos acechen, cuando la situación sea adversa, cuando nuestras fuerzas se hayan acabado, cuando nuestro ánimo haya desfallecido. Este Rey soberano aparece ante nosotros mostrándonos que no solo conoce nuestra experiencia, sino que nada se escapa de su control y está dispuesto a levantar un banquete, convidarnos y protegernos como los suyos, identificados con su perfume, y bendecirnos hasta que nuestro corazón rebose de satisfacción. Y es esta satisfacción la que en algunos salmos se asocia a la presencia de Dios, la cual siempre transforma la vida para bien. David pudo exclamar: en tu presencia hay plenitud de gozo, allí en el Salmo 16:11. Es entonces que todas estas metáforas intentan señalarnos que lo que Dios es y lo que Dios hace se ha vuelto el gozo en el corazón del salmista. Pablo también nos escribirá diciéndonos: regocíjense en el Señor siempre, otra vez os digo, regocíjense, allí en Filipenses 4:4. El gozo es lo que brota entonces del verso 5 del Salmo 23, no solo por el banquete, no solo por el aceite perfumado en nuestra cabeza, ni tampoco por la copa desbordante que satisface, sino porque el Rey soberano es la realidad más importante de todas estas bendiciones que Él nos trae. Sin embargo, no siempre el gozo es la medida de plenitud que experimentamos. Y tengo que confesarte, hermano, que por experiencia personal, cuando intenté reemplazar este gozo por otra cosa, terminé frustrado, porque este gozo no se puede fabricar, y cualquier intento de copia o falsificación externa de esto trae peor desilusión, porque el gozo del creyente no es algo que naturalmente le pertenezca, es de Dios, y el único que puede producirlo en nosotros es Él. Hace poco recordaba el pasaje de Éxodo 16, cuando el pueblo de Israel, 2 meses y medio de haber salido de la esclavitud egipcia, habiendo experimentado el poder de Dios, seguía francamente endurecido contra Él. Y en camino a la tierra prometida, transitando el desierto, murmuran contra Dios porque no tenían la saciedad que irónicamente experimentaban bajo la dura esclavitud egipcia. Preferían morir en Egipto a la bondad de la presencia de Dios, el gozo que Dios trae y sus bendiciones. Pero Dios pacientemente les hace llover pan del cielo, una porción de maná para cada día, para estimular la confianza y la obediencia a su palabra. Pero había un problema de base: el pueblo del Señor no había hallado el gozo en Él. Por tal motivo Moisés mismo les revela el centro del problema cuando le dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. No solo se quejan de Dios, sino del maná, diciendo: pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. O como dice la Reina Valera: nuestra alma se seca, pues lo único que ven nuestros ojos es este maná. Llegaron a decir: nuestra alma detesta este horrible maná, allí en Números capítulo 21:5. De hecho, Asaf señala un punto muy interesante en el Salmo 78:19, cuando dice que hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? Hermanos, ¿hay alguna experiencia que haya apagado el gozo del Señor en tu vida, la influencia del Espíritu Santo en tu corazón fructificando este gozo? ¿Hay algún pecado, alguna instancia que no has podido manejarla de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Te sentís lejos o que Dios no responde como deseas? Aprendé de David, o aprendamos de David, que en sus peores momentos oraba a Dios y le pedía en el Salmo 51:12: restaura en mí el gozo de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. La Israel desobediente tentó en tono irónico a Dios, diciendo: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Tantos años después David responde: Dios me prepara un banquete en medio de mis angustiadores. Que el Señor nos ayude y que podamos experimentar su gozo en nosotros de forma constante y que nuestro corazón rebose una canción
de gratitud al Rey de Gloria. El Señor te bendiga.